En mi último año en el instituto tenía un profesor muy peculiar. Él daba historia y era un hombre de verdad. Yo creo que gran parte de mi amor por los libros y por la historia viene de este hombre. No se quedaba solamente con darnos la información que luego iba a entrar en el examen. Se preocupaba por cada uno de nosotros de otra manera. Y él no dudaba en cortar una clase sobre la historia de Europa en el siglo XV, XVI, XVII para meter una cuña de educación para la vida. Y no recuerdo el contexto de ese día, pero sí recuerdo una frase que se me ha quedado grabada. Estábamos hablando de la madurez. No sé por qué hablábamos de la madurez. Y él dijo una frase tremenda. Alguien le preguntó, ¿y cuándo se alcanza la madurez? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Gente de 16, 17, 18 años o un repetidor. ¿Sabes que eres una persona madura? El día que llegue un viernes o un sábado por la noche, salgas con tu pareja o con tus amigos a cenar y a tomar una copa y te gastes más en la comida que en la bebida. Te gastes más en el restaurante que en el bar. Ese día eres maduro. Ese día ya tu cabeza funciona. El día que te gastes más en el restaurante que en la barra del bar, ese día eres maduro. Os habéis reído todos, así que supongo que todos hemos estado en ese punto en la vida, en el cual hemos reflexionado si ir a McDonald's a cenar para luego estar hasta las 6 de la mañana o preferir un restaurante que vale la pena y luego tomarnos una cervecita y a dormir. La madurez es uno de esos temas recurrentes en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ciertos temas en los que Dios tiene un interés especial en que tú y yo le prestemos atención. Y la madurez es un tema que está ahí recurrentemente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece una y otra vez temas como el arrepentimiento, el amor, la fe, la fidelidad, la integridad, el respeto. Y la madurez es uno de esos temas recurrentes. Una y otra vez el Señor nos lleva a ponernos delante de ese espejo, que es la palabra de Dios, para evaluar nuestra vida y ver en qué punto de madurez nos encontramos. Dice Marcos 9, 14, que cuando regresaban a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discutís?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca, rechina los dientes, se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús se giró y les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar aquí con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tremendas las palabras de Jesús a sus discípulos, que no habían sido capaces de ayudar a este hombre. Está claro que Jesús tenía una expectativa diferente de lo que ocurrió en ese momento con respecto a sus discípulos. En este caso, a la madurez espiritual que tenían sus discípulos. Jesús esperaba que, habiendo andado tanto tiempo a su lado, fueran capaces de orar, porque luego dirá que estos espíritus salen con ayuno y oración, pero que oraran por aquel joven para que se sanara. Y no fueron capaces. Su madurez todavía no estaba completa. Jesús tenía una expectativa y ellos no cumplieron esa expectativa que Jesús tenía. Más adelante el apóstol Pablo en diferentes ocasiones va a hablar acerca de esto. Y luego volveremos a este texto de Jesús. Me gustaría que nos centráramos en dos textos que Pablo va a dirigir a dos iglesias diferentes, con problemas y situaciones distintas, pero que en ambas nos va a llevar a cada uno de nosotros a entender qué es la madurez cristiana y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la expectativa que el Señor tiene de nosotros? Porque la palabra de Dios nos demuestra y nos indica que es muy sencillo entender el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios es muy clara. El Señor vino a reconciliarse con nosotros,
a darnos esa posibilidad de que, ocupando nuestro lugar en la cruz, Él muriera por nosotros y que de esa manera, aceptando nosotros el sacrificio de Jesús, pudiéramos reconciliarnos con Dios y tener una relación y una vida con Él. Eso es simple. Y el Señor nos enseña de una manera muy sencilla que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, y amarás al prójimo como a ti mismo, y amarás a las personas como Dios las ama. Eso es sencillo de entender y es muy simple, pero la palabra de Dios hace énfasis una y otra vez en que de nosotros se espera que no seamos las mismas personas el día que conocemos a Dios aquí en la tierra, el día que vemos cara a cara a Jesús, que aceptamos al Señor y empezamos a asistir y a congregarnos en la iglesia. No debemos ser las mismas personas que el día que nos morimos y nos presentamos delante de Dios. Tiene que haber una evolución, tiene que haber una progresión, tiene que haber una madurez. Se espera de nosotros que no seamos las mismas personas, que con el paso del tiempo y con la relación con el Señor maduremos, crezcamos espiritualmente. Ese es el sentido de la palabra madurez. Y que cada vez nos parezcamos más a Jesús, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos del 1 al 3 dicen así: Amados hermanos, cuando estuve con vosotros no pude hablaros como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablaros como si pertenecierais a este mundo, o como si fuerais niños en Cristo, o como si fuerais recién convertidos. Tuve que alimentaros con leche, no con alimento sólido, porque no estabais preparados para algo más sustancioso, y aún no lo estáis, porque todavía estáis bajo el control de vuestra naturaleza pecaminosa. Tenéis celos unos de otros y os peleáis entre sí. ¿Acaso no demuestra esto que os controla vuestra naturaleza pecaminosa? ¿No vive así la gente del mundo? En este texto, en estos 3 versículos, Pablo señala como una señal de identidad de que son en este caso los miembros de la iglesia de Corinto inmaduros espiritualmente, en que su comportamiento ante los problemas personales es el mismo que tienen las personas que no conocen a Jesús. Las reacciones ante los mismos problemas son las mismas. Cuando nosotros como creyentes, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, ante las mismas circunstancias debemos responder de una manera diferente. Eso es lo que nos está explicando el Señor aquí, por medio del apóstol Pablo. Pablo señala que esa madurez espiritual en los creyentes de Corinto se ve que continúan viviendo como los no creyentes. A pesar de haber conocido el mensaje de Jesús y de haber aceptado la salvación del Señor por medio de su sacrificio, sus vidas no han sido transformadas. Sus vidas no han sido transformadas. Por eso Pablo pone ese símil que todos conocemos y hemos leído y hemos escuchado tantísimas veces. No os puedo tratar como adultos espirituales, os tengo que tratar como niños. ¿Y a los niños qué se les da? Leche. ¿Qué pasa si le das a un niño carne? Pues que no la digiere, que no lo puede procesar su cuerpo y hace más mal que bien. ¿Qué ocurre en este caso a estos creyentes en la iglesia de Corinto? Que no han sido capaces de renunciar a aquellas cosas en su carácter, en su personalidad y en su forma de vivir que les alejen del mundo y les acerquen a Dios. No han sido así. Ellos continúan como si fueran niños en Cristo, dice el versículo 1 del capítulo 3. Como si fueran niños en Cristo es como si fueran recién convertidos, como si fuera la primera vez que escuchan hablar acerca de Dios, como si fuera la primera vez que abren la Biblia, como si fuera la primera vez que pueden escuchar un mensaje transformador para sus vidas, pero que se quedan ahí en la superficie, sin rascar, sin profundizar, sin entregarle al Señor aquellas áreas de nuestra vida que entendemos que Él nos muestra en su palabra que tienen que cambiar cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. De este texto se desprende que se espera de nosotros como creyentes que a medida que pase el tiempo no seamos iguales, que a medida que pasan los días, que a medida que pasa y crece nuestro tiempo en la presencia de Dios, que a medida que crecemos como creyentes, nuestra vida cambie, hasta tal punto que no seamos confundidos en nuestra respuesta a los problemas con los no creyentes. Eso es lo que se espera de nosotros. Lo que se espera de nosotros es que seamos capaces de responderle a la vida de una manera diferente que el que no tiene fe.
que el que no tiene esperanza, que el que no tiene al Señor en su corazón. Que nosotros seamos capaces de relacionarnos con los demás de una manera distinta, porque lo que ha puesto el Señor en nuestro corazón nos ha transformado. Que nosotros seamos capaces de reaccionar a las decepciones, a los problemas, a las circunstancias adversas que trae la vida de una manera distinta. Tanto en el episodio que acabamos de leer del endemoniado que no era capaz de ayudar los discípulos, como en este momento, nos damos cuenta de que hay una expectativa por parte de Dios de que a medida que tenemos una relación con Él, nuestra vida cambie. No somos más espirituales, lo he dicho muchas veces, por levantar las manos en la alabanza, por danzar, por gritar, por emocionarnos, porque las emociones van según dependiendo el aire de cada día. Hay un día que estamos aquí y hay un día que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos afecta el entorno de lo que nos sucede. Si somos seres emocionales espiritualmente, nunca llegamos a disfrutar de todo lo que el Señor está y quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la superficie. Entonces todo lo que nos afecta, todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos lleva para un lado y para otro dando bandazos. Y al final no estamos esperando esa evolución, no estamos creciendo en el Señor, no estamos avanzando como Él quiere, no estamos dejando que el Señor transforme por el medio de su palabra nuestros corazones. El seguimiento de Jesús tiene que ser como consecuencia lógica la transformación de nuestro corazón. Si no es así, es que Dios no está en nuestro corazón. Es que aparentemente nos sentimos parte de, nos sentimos creyentes, nos sentimos parte del pueblo de Dios, pero no estamos con un comportamiento y un crecimiento conforme a lo que el Señor quiere. Si nuestras reacciones y comportamiento ante la vida, los problemas, las decepciones, las necesidades, no cambian de cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, así lo tenemos, si no actuamos de una manera diferente a los que no tienen al Señor en nuestro corazón, nos tendríamos que plantear si nosotros realmente tenemos al Señor en nuestro corazón. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Creemos en Dios porque sí, pues si no nos estaríamos aquí, no estaríamos buscando al Señor cada día, pero ¿realmente nos comprometemos con aquello que Él dice? ¿Realmente creemos que lo que Él dice es verdad? Porque eso sí que demuestra que somos maduros en Cristo. Eso sí demuestra que vivimos y creemos y crecemos de una manera distinta. Pablo lo pregunta de esta manera ante un problema concreto de la iglesia de Corinto. ¿Tenéis celos los unos de los otros y os peleáis entre sí? ¿Acaso no demuestra esto vuestra naturaleza pecaminosa? ¿No vivís como el resto, como la gente del mundo? Esta es la situación concreta que vivía Corinto. Pero nos está apelando cada uno de nosotros en la última respuesta, en la última pregunta que hace en el versículo 3. ¿No vivís como el resto del mundo? ¿No vivís como el resto de la gente? ¿Qué os diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demás? No nos diferencia que no tengamos problemas, que no tengamos discusiones, que no tengamos decepciones, que no nos pongamos enfermos, que no tengamos crisis con las personas que nos rodean. Pero sí lo que nos está pidiendo el Señor, y a lo que nos lleva este texto y el anterior que hemos leído, es que nuestra respuesta debe ser distinta. Nos debemos comportar de otra manera ante todo esto. ¿Por qué? Porque si no lo demostramos, ¿no será que no hemos dejado que Dios nos transforme por medio de esa relación con Él? ¿No será que su palabra no penetra en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra forma de vivir y en todo lo que hacemos si no respondemos de otra manera? Como os decía hace un momento, este es un tema recurrente en la palabra de Dios. Aparece una y otra vez en los diferentes contextos de diferentes momentos. Y no es el problema de unos pocos, no es el problema de los miembros de la iglesia en Corinto. Esta poca madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nos encontramos que Pablo también tiene que enseñar acerca de este tema a los creyentes de la comunidad de Éfeso. Y les va a llevar al mismo punto, a evaluar si sus vidas están de acorde con la luz que trae la enseñanza de Jesús, para que sean conscientes de si verdaderamente están creciendo de una manera espiritual ante aquellas cosas importantes o si solo se han quedado en la superficie que son las emociones. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice así: Ahora bien,
Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Cristo y edifique a la Iglesia, que es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La madurez es llegar a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente y nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y en cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno del amor. La clave es el versículo 13 del texto que acabamos de leer. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo es la medida. Es el punto de referencia para poder ver dónde estamos con respecto a nuestra madurez espiritual. Ese es el punto de referencia. Siempre que hacemos comparaciones, nos comparamos algo, necesitamos un punto de referencia para saber si esa comparación es real o no es real o es relativa. Dani, ponte de pie. Yo puedo decir que Dani es alto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Dani es alto. Pero ¿cuál es el punto de referencia? Asun. Si Asun se pone de pie, Dani es alto, ¿verdad? Sí. Estamos poniendo un punto de referencia. Y estamos llamando bajita a Asun con todo el amor del mundo. Ahora, si nos llevamos a Dani a la burbuja, ¿sabéis lo que es la burbuja? Cuando llegó el COVID, los dirigentes de la NBA, que es la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, metieron a todos los equipos que estaban jugando, como Disney estaba cerrado, cogieron todos los hoteles de Disney, montaron una valla alrededor, metieron allí a todos los equipos, transformaron la mitad de los hoteles en canchas de baloncesto y allí está terminando la liga y de allí no entra ni sale nadie. Allí los que entran tienen que pasar unos controles de seguridad para que no se dé ningún caso. Desde que están ahí dentro nadie se ha puesto enfermo. Y allí están jugadores, entrenadores, equipo físico, las familias y demás. ¿Sabéis la medida de la altura de los que están en la burbuja? 2,5 metros. Entonces Dani ahí era el normalito. Y tirando a pequeño. Decepcionante. O sea, es que te pones al lado de uno de esos tíos y, como yo, damos vergüenza. Claro, ¿cuál es el punto de referencia que tenemos? Según el punto de referencia que tengamos, eres alto, eres bajo, eres grande, eres pequeño, eres inmaduro, eres maduro. Si el punto de referencia es Cristo, tenemos claro dónde tenemos que mirarnos. No es Juan, no es Dani, no es Juanlu, mi punto de referencia espiritual. Son ejemplos en mi vida, pero el ejemplo es Jesús. El punto de medida de referencia de nuestra estatura como creyentes es Cristo. Es ahí donde nos tenemos que mirar. Y cuando tenemos un punto de referencia donde compararnos real, sabemos quiénes somos realmente. Entonces no tiene sentido que miremos al otro y cuando el otro falla, nosotros nos vengamos abajo. Porque nuestro punto donde nos tenemos que mirar es Jesús. Entonces, la clave es que Jesús es el punto de referencia para cada uno de nosotros. Donde nos tenemos que mirar para crecer espiritualmente, nos dice la palabra de Dios, es que para ser maduros tenemos que llegar hasta la plena y completa medida de Cristo. Por eso os decía hace un momento, yo puedo
estar en un punto, cuando me acerco al Señor la primera vez, cuando leo la palabra la primera vez, cuando vengo a la iglesia las primeras veces, pero no puedo ser la misma persona el día que me muera, porque hay una trayectoria y tengo que crecer espiritualmente. Si me miro en otros, pero no miro a Jesús, es como el refrán este: en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Si voy a mirarme entre los hermanos, pues sí puedo destacar un poquito. Aquí Dani destaca, o sea, el alto, guapo, jovencito. Ahora, si traemos a los gigantes aquellos, pues no destaca tanto. Pero ¿cómo destacamos? ¿Cómo vamos a destacar? Nuestro ánimo no es destacar entre los demás. Nuestro ánimo, nuestro objetivo, nuestro deseo es que cuando el Señor nos mire, vea que hemos hecho esa progresión. Vea que no somos la misma persona el día que nos convertimos, el día que nos acercamos a Él, como el día que nos presentemos delante de Él. Esa es la progresión que Dios desea, y no todos somos iguales. No todos progresamos de la misma manera. Pues hay quien ha crecido en un hogar cristiano y tiene una base, hay quien no lo ha hecho, hay quien se acerca al Señor en la última etapa de su vida. O sea, cada uno somos diferentes. Por eso no nos podemos medir con el resto de las personas. Cada uno viene de un contexto, de una historia, pero sí que todos tenemos que crecer. Sí que todos tenemos que madurar. Sí que todos tenemos que ser cada día más cercanos a Jesús que el día que conocimos. Es una necesidad crecer en el Señor y cada día parecernos más a Él. No es una cuestión de vanidad para creernos mejores y mirar por encima del hombro a los pobres incrédulos que no tienen conocimiento de la verdad. Y yo sí tengo el conocimiento y se me han abierto los ojos y Dios me ha dado lucidez para aceptar su sacrificio, conocer su palabra, y entonces mira a la gente de alrededor como esos pobres condenados, ¿verdad? No es eso. La madurez espiritual tiene que ver con que cuanto más maduros somos en Cristo, cuanto más cerca estamos de esa medida, cuando nos parecemos más a Jesús, nuestro comportamiento y reacciones empujan a los demás a crecer y que cada uno ocupe su lugar y que como iglesia podamos crecer más y además nos protejamos. Cuando cada vez que somos más maduros a nivel espiritual, acabamos de leer que ya no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, y no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Que seremos capaces de discernir qué es lo mejor para nosotros, que seremos capaces de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, que seremos capaces de vivir una vida diferente conforme a la voluntad de Dios, y con esa madurez, producto de una cada vez más intensa relación profunda con el Señor, eso nos protege de todo lo que nos puede hacer daño a nuestro alrededor, de todo lo que nos puede alejar de Dios. Cuando nuestra relación con Dios crece de una manera adecuada, nuestra vida se transforma por medio del entendimiento de esos planes que Dios tiene para ti y para mí. Es imposible que Dios nos muestre los planes que tiene para nosotros si no estamos preparados para asumirlos. Es imposible que Dios abra puertas delante de nosotros cuando no estamos con esa actitud delante de Él para recibirlo. Así que buscaremos ese crecimiento espiritual. Dice, continúa este texto, versículo 15, en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. No somos todos iguales. Dios no espera lo mismo de cada uno de nosotros. Dios no espera que maduremos a la misma velocidad, ni espera que todos hagamos lo mismo dentro de la Iglesia, pero sí que espera que cada uno de nosotros vamos dando esos pasos para parecernos más a Él y para encajar en todo el puzzle que Él tiene preparado para nosotros, que es su Iglesia, su comunidad, y ocupando cada uno su puesto, la Iglesia crezca y bendigamos los unos a los otros. Ahora, esta semana se preparaba la escuela dominical y había 5 personas preparando, 5, ¿no? 5, en este caso son chicas, ¿no? 5 chicas de la Iglesia preparándose para educar a nuestros hijos. Ya está la clase funcionando, ya hay un montón de niños ahí dentro hoy. Y hay una pieza
que el Señor ha puesto ahí para educar a nuestros hijos, para enseñarles la palabra de Dios. Y hay otras 2 piezas puestas aquí para dirigirnos en la alabanza, y otra persona que ha presidido, y otra persona que se ha preocupado esta semana de arreglar las luces que no iban, y de comprar el gel que faltaba y las mascarillas. Si cada uno ocupa su puesto, si cada uno ocupa su sitio, si cada uno va encajando, todos nos beneficiamos. Es una bendición para toda la Iglesia. Es una bendición hoy que mi hijo pequeño esté escuchando las parábolas de Jesús, que es uno de los temas centrales de este año de la escuela dominical. Madurez. Esa es una expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en el Señor. Romanos 12, versículo 1 dice, 1 y 2, por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Estamos en el mundo, pero tenemos la responsabilidad de transformar el mundo que nos rodea. ¿Y cómo hacemos eso? Respondiendo de una manera diferente a la que el mundo responde. Porque cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, nuestro comportamiento no puede confundirse con el de las personas que no tienen al Señor en su corazón. Hay mucha gente buena ahí fuera. Hay mucha gente buena que tiene sentimientos geniales y que está comprometida con el mundo para mejorar el mundo y ayudar a las personas. Pero no tienen a Dios en su corazón. Nosotros tenemos que dar el plus, tenemos que dar un paso más. El Señor nos ha puesto a nosotros, a cada uno de nosotros, en un contexto diferente, en un lugar distinto. Y allí donde estemos, somos luz, somos sal y tenemos que transformar nuestro entorno. Y eso solo se hace por medio de la madurez, por medio del crecimiento espiritual, por medio del conocimiento más profundo de Dios día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Dice el texto que acabamos de leer que la fe y el conocimiento del Hijo de Dios nos ayuda a ser maduros. La espiritualidad y conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. Profundizar en las Escrituras y profundizar en nuestra relación con Dios nos ayudará cada día a crecer, a acercarnos más a Dios, a ser diferentes que el día que entramos por primera vez a la iglesia, que el día que alguien nos habló por primera vez de Jesús, porque hemos seguido cada día subiendo peldaños en nuestra relación con Dios. Eso no se hace simplemente quedándonos en la capa de arriba superficial. La palabra de Dios nos acaba de decir, nos acaba de mostrar en estos textos que esa madurez se produce profundizando en la fe, y eso se hace relacionándonos con Dios, con una vida de oración, con una vida de comunidad en medio de la iglesia, compartiendo los unos con los otros, aprendiendo de su palabra, orando juntos, alabando juntos y profundizando en el estudio de la palabra de Dios. Yo siempre os he dicho lo mismo. Yo puedo venir aquí, tener la facilidad de hablar y contaros las milongas que yo quiera, e irme tan tranquilo a mi casa. Ahora, vuestra responsabilidad es ahora acudir a la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, mirar lo que pone la palabra de Dios y si lo que se ha predicado está conforme con la palabra de Dios. Cuando todos y cada uno de nosotros estaremos un día en la presencia de Dios y ninguno podrá decirle a Dios, es que Juan me enseñó esto, es culpa de él. No, todos somos responsables de nuestra vida. Esa es una de las muestras de madurez más importante, hacernos responsables de nuestra propia vida, no echar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Mirad, lo vuelvo a repetir, una de las cuestiones que hemos visto aquí hoy es una frase que a mí me impactó la primera vez que leí El precio de la gracia, que es un libro de Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, no un perro, un pastor de verdad de la iglesia, que murió ejecutado por los nazis unos días antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. Él participó de alguna manera de refilón en el
intento de quitar a Hitler de en medio para que acabara la Segunda Guerra Mundial, y fue encarcelado durante un par de años, y justo antes, cuando ya vio Hitler que la guerra estaba perdida y antes de suicidarse ordenó que lo mataran. Él escribió varios libros que son impactantes, y hay uno que se llama El precio de la gracia, y él decía que era imposible, aunque creo, y como lo van a ver muchos que saben más que yo, me parece que esto está más bien en las cartas desde la prisión, esta afirmación que voy a hacer, no recuerdo ahora bien, pero podéis leer los dos libros que son buenos. Yo no puedo controlar todo lo que hace la gente a mi alrededor. Yo no puedo controlar que me hayan robado la paz, que me hayan robado la libertad, que hayan matado a mi familia, que me tengan aquí en una celda, pero sí puedo elegir cómo respondo a todo eso. Sí puedo elegir cómo respondo a todo eso. O sea, yo no puedo controlar las decepciones a las que ciertas personas me van a llevar a lo largo de la vida. No puedo hacerlo. Cada uno es libre de actuar como quiera, y hay veces que actúan como a mí me gusta y hay otras veces que no. Pues lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa cuando voy al médico y no me atienden como yo quiero, lo mismo pasa cuando voy al banco y no me hacen las cosas bien. Siempre hay alguien que me va a decepcionar, porque yo tengo una expectativa y los demás no la cumplen. Y tengo muchas maneras de reaccionar a eso. Pero la reacción solo me pertenece a mí. Yo soy el responsable de mi reacción. No voy a poder culpar a nadie de cómo reacciono. No voy a poder culpar a nadie de cómo reacciono. Soy dueño de mi respuesta. Esa es la madurez que nos está enseñando aquí la palabra. Si nosotros respondemos como la gente que no tiene al Señor en su corazón, no nos diferencia nada. A lo mejor nos tenemos que plantear si tenemos al Señor en nuestro corazón. Pues nosotros no podemos acusar a nadie de que es el responsable de mi respuesta ante las decepciones, ante las injusticias, ante las cosas que no deben ser como yo creo que deben ser. Aquí nos enseña este texto que acabamos de leer, que nuestra diferencia con el resto del mundo, nuestra madurez espiritual se demuestra en que cada vez más nos parecemos a Jesús y respondemos de una manera diferente a como el mundo respondería. Y si no, leer los últimos capítulos de los evangelios, de cualquier evangelio, cuando el Señor es entregado, cómo reacciona el Señor a todo lo que sucede en ese momento de tortura y de calvario antes de morir en la cruz. ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Cómo reacciona a todo lo que están haciéndole? Él era dueño de su respuesta. Tú eres dueño de tu respuesta. Y ahí se va a demostrar cuál es la altura espiritual que tú tienes. Y ahí va a dar igual que midas 1,90 como Dani, no digo lo que mide así. Que el Señor nos ayude a cada uno a vivir una vida conforme a lo que Él quiere, que crezcamos cada día en esa madurez para parecernos más a Él, que nadie, absolutamente nadie dirija nuestra vida, que absolutamente nadie dirija nuestra vida. Yo recuerdo a los adolescentes, cuento una última anécdota de mi juventud. Cuando he trabajado en Juventud para Cristo lo he explicado muchas veces. Mi padre y yo nos parecemos mucho en muchas cosas. Y de adolescente pues teníamos nuestras tiranteces, por llamarlo de alguna manera. Y yo quiero mucho a mi padre. Y yo me discutía con mi padre, ¿y sabes lo que hacía? Pues ahora no te hago. Me voy a mi cuarto y me encierro. Y eso era un sábado porque no lograba negociar la hora de llegar a casa. Me iba a mi cuarto, me encerraba y no salía para castigar a mi padre. Es la incongruencia del comportamiento. Y mi padre era tan tranquilo viendo el partido, sabiendo que yo estaba en la habitación, que estaba bien, que se me pasaría el enfado y que yo, que quería castigar a mi padre, no hablándole y encerrándome en mi habitación, me había autocastigado a mí mismo y estaba allí encerrado y tranquilo. A veces nosotros reaccionamos de maneras que no son lógicas, que no son razonables. Nos autocastigamos, nos autohacemos daño. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros respondamos de una manera diferente, que marquemos la diferencia, que no dejemos que nuestra paz la dirija a otra persona
que luego se sienta a ver el fútbol y que no se entera de lo que ha pasado. Y yo estoy ahí comiéndome la cabeza y estoy 2 días encerrado sin hablarle a nadie y castigándome a mí mismo. Porque yo pienso que estoy castigando a otro y me estoy castigando a mí. Me estoy cargando yo con ese malestar, con ese dolor, con esa ira, con ese cabreo. Y mi padre se había olvidado los 5 minutos. O sea, se ha enfadado porque no le dejó venir a las 10. He dicho que venga a las 9. ¿Me entendéis? Somos maduros cuando somos capaces de dirigir nuestra vida y no dejar que todas esas cosas las dirijan. Cuando somos capaces de reaccionar de una manera distinta y cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Esa es la madurez espiritual, la madurez en Cristo, la que nos acerca más a Él y nos separa del mundo. No nos separa del mundo para aislarnos de Él, nos separa del mundo en la forma de comportarnos para iluminar al mundo y enseñarles que con Jesús en nuestro corazón se vive de otra manera. Ese es nuestro objetivo. Enseñar a las personas que nos rodean que comportándonos, reaccionando y viviendo de una manera diferente se puede cambiar la realidad de las personas que hay a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude, nos cuide y nos guarde para hacer cada día las cosas conforme Él quiere. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque un día más tú nos desafías, Señor, a ser mejores. Tú nos desafías, Señor, a cumplir todo aquello que esperas de nosotros, Señor, porque tú en tu palabra nos pones delante de nuestra realidad. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por cada una de las muestras de misericordia que tienes con nosotros siempre. Te pedimos, Padre, que cada uno de los que estamos hoy aquí, que hoy están viendo esta predicación, Señor, seamos transformados por medio de entender tu palabra y que nuestra vida se acerque más a la estatura que tú quieres, Señor, que sea nuestro punto de referencia, que es la tuya, Señor. Que cada día nos parezcamos más a ti, que cada día reaccionemos más como tú, que cada día más miremos al prójimo como tú lo mirabas, Señor. Cada día seamos más lo que tú deseas que sean tus hijos. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdanos en tus caminos y no nos dejes nunca, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén.